Dios y la Patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 125 se da por aprobada y la sesión 126 queda a disposición de las señoras y los señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Espino y Arroyo y de las diputadas señoras Ahumada y Pérez doña Joana, que modifica el Código del Trabajo para impedir que se sugiera o exija el otorgamiento de propina en establecimientos que no cuenten con atención de garzones. Una copia de oficio del secretario general subrogante de la corporación, a través del cual comunica que a solicitud de la diputada señora Joana Ahumada se acordó remitir a la Comisión de Economía, Fomento, Micro y Pequeña y Mediana Empresa, Protección a los Consumidores y Turismo, para su discusión, votación e informe en carácter de comisión técnica, el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para impedir que se sugiera o exija el otorgamiento de propina en establecimientos que no cuenten con la atención de garzones, inicialmente asignado a esta comisión. Un oficio del señor subsecretario del Trabajo, por medio del cual se refiere al oficio de la comisión referido a la situación funcionaria de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial, y al respecto manifiesta que el oficio fue derivado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien deberá enviar respuesta a dicho oficio. Un oficio del subsecretario del Medio Ambiente, mediante el cual remite reporte glosas número 7 de la ley número 21.640 correspondiente al presente año. Un correo de la Dirección del Trabajo, por medio del cual agradece y excusa la participación del señor Director Nacional del Trabajo a la sesión del día de hoy, debido a que a la misma hora fue citado por la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones de esta corporación. Una carta del director de la Biblioteca del Congreso Nacional, por medio del cual así respuesta a oficio de la Comisión y remite el informe que se titula Condiciones laborales de las manipuladoras de alimentos, caso chileno. Y por último, señor presidente, un pareo acordado entre los diputados señores Henry Leal y el diputado Andrés Giordano para la presente sesión. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputado Ulloa. Gracias, presidente. Gracias. A propósito de esta cuenta y de la cuenta pasada, ingresó un proyecto de ley relativo a la instauración de un nuevo sistema de regulación de la calefacción en nuestro país respecto a los trabajadores. Nosotros tuvimos una reunión con la ministra del Trabajo en Puerto Montt, con distintos sindicatos de trabajadoras del sector del comercio, fundamentalmente de supermercados. En el sur de Chile, lamentablemente, la calefacción, la ventilación, el frío, es un tema importante. Lamentablemente, cuando los problemas, siento yo, tengo la plena convicción de que los problemas no existen en la zona central, no existen en el país. Pero, sin embargo, tratamos de relevar estos temas. A la ministra le pareció una muy buena idea. Es una figura que ya existe en otros países desarrollados, como por ejemplo en Francia y en España, donde se ha pasado a lo que se denomina concepto de bienestar o confort térmico. Hoy día en nuestro país lo único que se está regulando es o no morirse de frío o no morirse de calor, es decir, estamos hablando de los estrés térmicos. En cambio, ya en legislaciones más avanzadas ya estamos hablando de cierto confort. No quiero hablar de confort por razones de nombre, pero hablar de bienestar. Es decir, hay un rango de ventilación tanto de frío como de calor, donde tanto sea en el verano o en el invierno, donde los trabajadores evitan enfermedades, trabajan en mejor forma, producen más y tienen condiciones de mayor dignidad. Me parece que es un proyecto que merece ser analizado por esta comisión y por eso la presenté con la mayor prontitud y por eso le pido la pueda poner en tabla, presidente. Muchas gracias, diputado Ulloa. Es un proyecto muy interesante. Vamos a considerarlo para que se discuta en las siguientes sesiones. Gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputado Sandón. Gracias, presidente. Solo indicar que pasé un listado y marqué en acta a la Secretaría de la Comisión, justamente para invitados para el tema que hoy día vamos a abordar, el tema de los buses. Gracias. Gracias, diputada. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Cuenta, sí. ¿Sobre la cuenta, diputado Santana? ¿No? Sobre puntos varios.
Diputado Santana, luego con ganas de hablar. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, a propósito de la famosa minuta que se discutió el día de ayer, descubrimos durante esta jornada que la minuta tiene una autoría, y es la Asociación de AFPs. Esta minuta a la cual hizo mención la ministra Jara durante la jornada de ayer, y a la cual solamente se refirió diciendo que había difundido algunas falsedades. Y a propósito de eso, la Asociación de AFPs difundió una respuesta que a mí la verdad es que me parece grotescamente una sinvergüenzura. Y quiero señalar por qué. Lo primero es que la ministra solamente se remitió a decir que esta minuta y la campaña publicitaria que ha estado llevando adelante la Asociación de AFPs difunde cuestiones que son imprecisas respecto al debate de la reforma previsional. En ningún caso ha hablado de legalidad, de pertinencia. La ministra solamente señaló que es una minuta que difunde cosas e ideas que son falsas respecto a la reforma previsional. Y en segundo lugar, lo que sí me parece bastante extraño y bastante cuestionable es que la Asociación de AFPs haya hablado de censura. Sí, habló de censura una industria que ha llevado adelante una campaña multimillonaria de desprestigio a la reforma previsional presentada por el gobierno a través de radios nacionales, a través de medios de comunicación nacionales, a través de televisión y de canales nacionales, y hablan de censura frente a la imposibilidad que tienen las personas mayores, aquellas que se les prometió una pensión digna hace más de 30 años, de justamente defenderse y posicionar los intereses de la población en medios de comunicación. Por lo tanto, señor presidente, a mí me parece que este debate, a propósito del involucramiento de la Asociación de AFPs, abre una oportunidad para la discusión parlamentaria y que tiene que ver con la incidencia que tiene el dinero en la democracia. Finalmente, a mí me parece que uno puede tener una opinión a propósito de las cosas que están pasando en el continente respecto a los sistemas democráticos, pero evidentemente la democracia se tuerce cuando el poder del dinero se ve involucrado a tal nivel de una discusión como la reforma de pensiones, y en donde justamente lo que hemos estado viendo es que paradojalmente, el mismo dinero que por obligación, por ley, destinan los cotizantes a esta industria, la de las AFPs, estas mismas instituciones las destinan justamente para poder frenar una reforma que viene a mejorar los ingresos de estas personas, las que cotizan justamente a las aseguradoras de fondos previsionales. Por lo tanto, me parece que es bastante vergonzoso lo que ha hecho esta industria, esta asociación, con la declaración que ha dado durante esta jornada, acusando censura a propósito del debate de pensiones. Gracias, diputado Santana. Diputado Olavé tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a usted y a todos los parlamentarios. Echamos de menos al Ejecutivo, pero debe estar por llegar. A lo mejor está entrampado en otra comisión. No, pero el Ejecutivo. Él es nuestro amigo. Él es parte del Ejecutivo. Yo estoy hablando de la ministra o el subsecretario, pero bueno. A raíz de lo que dice el diputado Santana con su intermedio, yo solamente hacer una pregunta, y a lo mejor es debatible. Lo que el diputado Santana puede tener razón, no puede tener razón, yo no voy a hacer defensas corporativas, pero cuando la CUT viene para acá, o cuando la CUT manda una minuta, cuando se invitan a otras asociaciones de otros rubros, de no hay más AFP, con mi plata no, y así varias más, yo estoy en otros proyectos de ley y se invita constantemente a distintas asociaciones gremiales para que puedan ilustrarlo con qué es lo que piensan o no piensan con respecto a un proyecto de ley. Cómo favorece o no favorece a una cierta industria un proyecto de ley. Yo vengo saliendo de la Comisión de Pesca, hace que estuvo sesionando en la tarde, y recibimos a varias organizaciones de pesqueros artesanales, de patrones de bote, y así de distintos rubros que vienen a pedirle al Ejecutivo que tome en consideración lo que ellos están planteando para que la ley no les afecte a ellos, por ejemplo, en el tema de contratación, cuando se hacen nuevas licitaciones, no quedar cesante, poder no perder los bonos. Eso lo podríamos llamar que entonces, a raíz de lo que dice el diputado Santana, pidámosle a todas las asociaciones gremiales que cesen sus funciones jurídicas o su representación legal. Porque finalmente la gracia de esta casa, que se llama la Casa de la Democracia, más bien se llama Congreso,
es que puedan venir todas las partes a aportar a una discusión. Entonces, si queremos cancelar a uno porque no les gusta lo que dicen o no les gusta lo que representa o a quién representa, creo que estamos muy peligrosamente cerca de algunos vecinos que están acá de este país en la región. Creo que la gracia de esta mesa, presidente, es que puedan estar todos invitados, todos, nos guste o no nos guste, porque yo le digo, a mí la CUT no me gusta, pero la respeto, la entiendo, y para mí la CUT representa al 1% de los trabajadores de Chile, nada más, pero la respeto, la entiendo y comparto o no comparto ciertas de sus opiniones. Entonces yo le voy a pedir al diputado, por su intermedio, presidente, que respete todas las diversidades económicas, sociales, culturales, sexuales, porque hoy día que existe una asociación de AFP es nada más que un gremio que defiende algo que a él no le puede gustar y tiene el derecho de poder dar su opinión en un espacio democrático. Por eso la invitan también, al igual que a otras asociaciones gremiales, la invitan en la comisión de al lado para saber qué opina o qué no opina sobre qué proyecto o qué otro proyecto no. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Giordano, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Respecto de lo que acaba de señalar por su intermedio, presidente, el diputado Lavé, yo creo que no se puede comparar a los pescadores artesanales con la industria de FP. Pero creo que son comparaciones que a todas luces no son proporcionales. Y yo creo que nadie está discutiendo, de hecho, esta propia comisión recibió a la Asociación de AFP en una serie de entrevistas, en algún momento dejaron de venir, y eso también fue algo que se reprochó. Nadie está negando el derecho de cualquier actor de nuestra sociedad de participar de algún debate en el marco de las discusiones democráticas que sean en este espacio. Lo que se está cuestionando, primero, es que hay una industria que tiene una posición privilegiada, que hace una campaña multimillonaria que ningún pensionado, ninguna asociación de pensionados y pensionadas podría jamás realizar en los medios de comunicación masiva, en los periódicos de circulación nacional, en televisión, en radiodifusión, en redes sociales. Esa es una posición privilegiada que además hoy día se usa difundiendo información que induce a error. Y no induce a error solo con una minuta, que este sería el problema más importante, que no viene firmada, porque la Asociación de AFP reconoce su autoría una vez que la ministra hace la denuncia en un programa de televisión. Si eso no hubiese ocurrido, esta minuta, que probablemente tiene un impacto en la discusión del Senado, porque también preocupa que parte de las discusiones que se están llevando a cabo en la otra Cámara parecen recoger varios de los elementos que están en esta minuta, y eso evidentemente debe ser una preocupación para quienes no tienen la misma posibilidad de levantar su voz como lo ha podido hacer la Asociación de AFP, que no firma estas minutas, que no firma tampoco la propaganda que hacen los medios de comunicación, donde ponen yo quiero elegir, y uno se tiene que meter a la página web y encontrar bien abajo, que dice Asociación de AFP, porque la verdad es que así no revelan el interés que está detrás. Si la ciudadanía ya lo ha dicho, el 17% de la población apenas confía en el sistema de pensiones. Tenemos una inmensa mayoría de personas, bueno, usted confía en las AFP, pero la inmensa mayoría del país, y me imagino que varias de las personas que usted representa no confían en las AFP, y eso es algo que evidentemente está relacionado con el hecho de que esta industria no solo busca incidir permanentemente en el debate, sino que además lo hace ocultando quiénes son y el interés que defienden. Y yo quisiera decir que además de que es preocupante cómo este tipo de minutas ha influido en las votaciones que hemos visto en la Cámara y que hoy día estamos viendo en el hecho de que este proyecto no se vote nunca, no se ponga en tabla, a pesar de que tiene ciertas urgencias. Hoy día, en una comisión paralela en Gobierno Interior se está discutiendo multar a los ciudadanos que no concurran a votar ahora que tenemos voto obligatorio, y resulta que acá en el mismo Senado, en donde se realizan este tipo de discusiones legislativas, resulta que hay senadores y senadoras y presidentes de comisión que se dan el lujo de no poner en votación proyectos y no cumplen con un mandato constitucional. Cuestión que también nos debería convocar a pensar si eso es posible, si no requiere una multa también, porque yo creo que es muy importante tener a la vista que minutas como la que se ha difundido, que lo que proponen es básicamente que no haya reforma, se condicen con este tipo de acciones que además vulneran las obligaciones y los mandatos constitucionales que cada uno de los legisladores y legisladoras acá presentes tenemos. Y preocupa también que este tipo de minutas parece que llegan también a las candidaturas presidenciales, porque si uno ve hoy día lo que ha salido también, lo que se ha señalado por parte de Evelyn Matei, candidata presidencial de Chile Vamos, es que se opone efectivamente a la reforma en los mismos términos de la minuta,
criticando el hecho de que exista alguna distribución con algún criterio de seguro social, como lo hacen la mayoría de los países con los mismos argumentos de una minuta. Esas circunstancias son preocupantes y nos hablan de una posición privilegiada de la cual hoy día están abusando quienes están detrás de la Asociación de AFP. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Mire, me recuerda el secretario que tenemos varios invitados al proyecto de ley que viene enseguida. Entonces, tenemos varias palabras pedidas. Está el diputado Frank Sauerbaum, la diputada Sandón y el diputado Durán. Diputado Frank Sauerbaum, adelante. Disculpe. Presidente, mire, yo sé que está intensa la conversación, pero creo que los chilenos están más preocupados de otra cosa. A propósito de lo que decía el diputado que me antecedió, el 17% confía en la AFP. Yo estaba pensando, pucha, qué suerte tiene la AFP, porque en el Congreso confían el 5% de los chilenos, entonces, y menos. Entonces, yo creo que hay que ser cauteloso en hacer ese tipo de alusiones, porque fuera por eso, nosotros no tendríamos cómo salir a la calle. Presidente, yo que solamente quiero mencionarle que hace unos días salió una nota que es bien preocupante respecto a lo que está haciendo esta comisión. Habla de 60 proyectos que han surgido del año 2022 ahora, todos muy creativos, para claro, defender los derechos de los trabajadores, la protección del empleo, de la inteligencia artificial, la automatización. El diputado Ulloa recién hablaba, ¿cierto?, de los problemas de temperatura que teníamos que enfrentar los trabajadores en el sur, etcétera. Una serie de proyectos, y lamentablemente ninguno hace referencia al problema de fondo que hoy día tenemos en el mercado laboral, es que simplemente no hay empleo. Tenemos 1.200.000 cesantes, salió ayer también la cifra. A mí me gustaría que se hablaran de esos temas en la Comisión de Trabajo, presidente, y 2.600.000 personas no tienen contratos, están trabajando en la informalidad. El gobierno no hace nada al respecto de lo que esperan una solución para entrar al mercado laboral. Es lamentable que el gobierno hable permanentemente de los proyectos que a ellos les convienen o mediáticamente les resultan rentables, porque hablar de crecimiento y hablar de generación de empleo para pagar las cuentas y llegar a fin de mes no es tema del gobierno. Entonces, yo le pido, presidente, que hagamos un análisis de las iniciativas que se han levantado, porque como le digo, uno, como está aquí, no se da cuenta, pero resulta que aquí hay un análisis completo de las 60 medidas y no hay ni uno de esos proyectos, presidente, ninguno, que uno los puede leer uno por uno, que pueda traer generación de nuevos puestos de trabajo, ninguno. No hay ni siquiera proyectos de capacitación o de aumento de productividad o algún otro proyecto, ¿cierto?, que pueda ayudar a que recuperemos los niveles de crecimiento de empleo. Si nosotros lo que queremos es que los trabajadores aquí estén mejor, pero ser trabajador primero requiere obviamente que tenga un empleo. Aumentar los salarios de los trabajadores no van a aumentar nunca si no tenemos una generación de empleo que pueda fortalecer los salarios reales. Entonces, yo creo que la comisión ha perdido el rumbo total, presidente, cuando tenemos proyectos que hablan de que tengo que tener el día libre porque se nos murió la mascota. Entonces, yo creo que sencillamente estamos teniendo una sí, pero es un ejemplo concreto. Es un ejemplo concreto. Entonces, yo entiendo que sí está bien, pero si uno revisa los 60 proyectos, uno queda con la conclusión de que al final la Comisión de Trabajo lo que menos quiere que hagan los trabajadores es que trabajen. Todos los días hay una excepción para faltar al trabajo, para tener un nuevo beneficio que encarece la contratación. Estamos descuidando la contratación, presidente. Entonces a mí me preocupa de que la prensa haga un análisis de los proyectos ingresados desde el año 2022 ahora y sean 60 mociones que no contribuyen en nada a la generación de empleo. Y ese es el punto, y por eso le levanto el tema. Y paralelo a eso, ayer sale la nueva cifra de desempleo con 1.200.000 cesantes y nadie dice nada. 2.600.000 personas trabajan sin contrato, ganando menos que el salario mínimo y nadie dice nada aquí. Entonces, presidente de la Comisión de Trabajo, yo preferiría que la ministra esté aquí preocupándose de esos temas y no buscando el conflicto permanente, porque lo que ha hecho con la AFP es un error enorme. Nos llama todo el día al consenso, al acuerdo, y cada vez que puede le pega un palo al que tiene al frente. Entonces, yo creo que se cometen errores de ese tipo que finalmente entrampan la conversación y uno quisiera que estuviera más preocupado realmente de lo que realmente le conviene a los trabajadores, que es tener un empleo. Gracias, presidente. Gracias, diputado. ¿Diputado Sandón? No. Bien. Gracias, diputado Durán.
Gracias, presidente. Es solamente para no quedarme aquí con las palabras atragantadas. Cuando uno se le acaban los argumentos, acude a la descalificación. Y yo encuentro que la ministra está haciendo un muy mal ejercicio al acusarnos de ser influenciados por la AFP, ¿ya? Con minutas, con cartas, con mensajes, con correos, porque acá, como legisladores, cuando se discute un proyecto, recibimos mensajes, correos, WhatsApp, mensajes por Instagram, por todas partes, de todos los ámbitos, de todos los lugares de interés respecto de tal o cual proyecto. Pero aquí la ministra nos acusa sin fundamentos, ¿ya?, de estar siendo influenciados en circunstancias que al menos yo jamás me he dejado pautear y nunca lo voy a hacer respecto de ningún proyecto, respecto de ningún grupo de presión, porque he dado muestras de que mi actuación aquí en el Congreso ha sido de esa forma. Entonces yo esperaría que la ministra nos venga a dar explicaciones en qué se basa, cuáles son las pruebas, ya, de que en este proyecto al menos nosotros estamos siendo influenciados y nos dejamos pautear por tal o cual grupo de presión, lo que yo encuentro inaceptable, presidente, ¿ya? En vez de estar preocupados de temas más importantes, ¿ya?, como decía aquí el colega Sauerbaum, de la generación de empleo, en fin, y un largo etcétera, nos dedicamos por la prensa a tirar fake news para desinformar, ¿ya?, y con eso se queda la gente. Después uno va a la población, a donde los representa, y creen que lo que dice la ministra de la televisión es verdad, ¿ya?, que la AFP aquí nos están pauteando, que nos mandan cartas y que nosotros nos dejamos influenciar, lo que yo desmiento categóricamente, presidente. Insisto una vez más, nunca me voy a dejar pautear por nadie, he dado muestras de mi independencia, incluso en un gobierno de mi sector. Así que yo espero, presidente, que la ministra se asome por esta comisión después de mucho tiempo y nos dé explicaciones de este tema. Gracias. Bien, gracias, diputado. Yo también voy a opinar al respecto, porque creo que la formulación que se hace contra la ministra, a mi juicio, es injusta. ¿Y por qué? Porque, en definitiva, lo que ha hecho la ministra es hacer una denuncia de la circulación de una minuta que no tenía nombre, que no tenía logotipo, que era anónima y que tiene por objeto desacreditar la reforma de las pensiones. Y esa minuta, que algunos dijeron ayer que era una fake news o que era falsa, que no existía, resulta que anoche la propia Asociación de FP ha reconocido su autoría. Por lo tanto, creo que, en definitiva, a mi juicio son otros los que deben dar explicaciones, puesto que acá ha existido una conducta permanente por parte de la industria de esta asociación que ha burlado la ley en repetidas ocasiones para influenciar de forma ilegítima el trámite legislativo. Nosotros hemos escuchado a la FP acá, bien lo dijo recién el diputado Giordano y el diputado Santana, han sido escuchados en esta comisión. Sin embargo, también han actuado de otra forma, usando el poder del dinero para impedir que se apruebe una reforma que beneficia a la inmensa mayoría de los chilenos. En definitiva, por algo, este sistema se ha mantenido por tantos años, por varias décadas, puesto que el peso político y económico de la AFP lo ha impedido, ha ejercido un poder sobre este Congreso Nacional y eso es algo indesmentible. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a lo que nos convoca hoy día, que es la orden del día. Esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley originado en mensaje de su excelencia el presidente de la República, que crea el contrato de buceo y actividades conexas. A esta sesión ha sido invitada la señora ministra del Trabajo, Yanjara Román, el señor Giorgio Bocardo Bossoni, subsecretario del Trabajo, el vicealmirante Fernando Cabrera Salazar, director general del Territorio Marítimo y Marina Mercante Nacional, la señora Pamela Gana Cornejo, superintendente de Seguridad Social, el señor Pablo Centeno, director nacional del Trabajo, el señor Néstor Sangüesa Chandía, presidente del Sindicato de Uso Dijo el Rigor, y la señora María Charlín Navarro, presidenta del Sindicato Independiente de Mujeres de Usos Profesionales. Primero quisiera pedir a la comisión, en el caso de la señora Pamela Gana, quien es la superintendenta de Seguridad Social, ella puede comparecer telemáticamente, por lo tanto pido el acuerdo de la comisión para que pueda conectarse vía Zoom. ¿Sí? ¿Hay acuerdo? Muy bien. Se acuerda. Bien, entonces vamos a escuchar, le damos la bienvenida a nuestros invitados.
Bien, entonces le damos la bienvenida a nuestros invitados, el vicealmirante señor Fernando Gabriel Salazar, que asiste en su representación el contraalmirante litoral señor Nelson Saavedra Nostroza, director de Intereses Marítimos y Medio Ambiente, Directamar, y el capitán de fragata señor Rodrigo Esparza Bastías, jefe del Departamento de Buceo de la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente, Acuático, y el señor Guillermo Briceño Villegas, asesor del subsecretario para las Fuerzas Armadas. Entonces, le ofrecemos la palabra al señor contraalmirante hasta por 10 minutos. Adelante. Sí. Muy buenas tardes. Por su intermedio, señor presidente, señoras y señores integrantes de la comisión e invitados a esta sesión, quisiera iniciar esta intervención agradeciendo la oportunidad que nos brindan a Directemar para poder participar en aquellos aspectos que contempla a la Armada de Chile en su rol de autoridad marítima en la tramitación de este proyecto de ley que crea el contrato de buceo y las actividades conexas. En este mismo sentido, indicar que esta es la primera ocasión en que la autoridad marítima participa en esta comisión durante la tramitación de este proyecto de ley, de este importante proyecto de ley, habiendo previamente realizado sugerencias y observaciones de carácter técnico en 4 instancias, a través de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, junto a una reunión realizada en el mes de abril recién pasado, con representantes de la Subsecretaría del Trabajo, destinada a poder intercambiar información para la confección del proyecto de ley y el reglamento subsecuente que se debería derivar de esta gran normativa. En este sentido, las principales sugerencias y observaciones al proyecto de ley que se han emitido se encuentran relacionadas con las funciones técnicas y de fiscalización que realiza la Autoridad Marítima y que tiene asignadas en relación con el buceo profesional, y en lo particular quiero mencionar por su intermedio, señor presidente, que es velar por la protección de la vida humana en el mar, función que contempla todas las actividades que se realizan en él y, por cierto, también las relacionadas con el buceo profesional. Velar también por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones relacionadas con la parte técnica y profesional de las actividades marítimas. Velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad exigibles a las faenas marítimas, fluviales y lacustres sujetas a su fiscalización. Juzgar y sancionar al personal que trabaja en faenas que las leyes le encomiendan fiscalizar por faltas de carácter profesional, dictaminando los sumarios administrativos que se sustancian sobre accidentes y siniestros marítimos, determinando las responsabilidades que correspondan en ellos, aplicando sanciones de acuerdo a la legislación y nuestra reglamentación. Otorgar títulos, matrículas, licencias, permisos y libretas de embarco en conformidad a la legislación y reglamentación vigente, las que incluyen para el caso de este importante proyecto de ley las correspondientes a las diferentes categorías de buzos profesionales. Y finalmente otorgar las autorizaciones para la realización de faenas de buceo a lo largo de todo nuestro territorio nacional. Para lo anterior, es conveniente considerar que actualmente a nivel nacional existe un universo cercano a los 40.000 buzos, exactamente son 39.995, de los cuales 18.722 ya se encuentran vigentes. En este sentido, las sugerencias planteadas al proyecto se orientan en los aspectos técnicos del buceo y las medidas de seguridad de la vida humana en el mar, estimándose pertinente señalar que, conforme a la legislación vigente, la fiscalización de los aspectos laborales escapa a las atribuciones de la Autoridad Marítima, sin desmedro de la existencia de un convenio de colaboración con la Dirección del Trabajo, vigente del año 2019, destinado al intercambio de información y apoyo en materia de fiscalización. En este sentido, las principales observaciones o sugerencias emitidas durante el trabajo previo se refieren en lo principal a materia de redacción para un mejor entendimiento y aspectos técnicos asociados al equipamiento para el buceo. Al respecto, cabe hacer presente que el actual proyecto de ley, en el texto, no presenta observaciones para la Autoridad Marítima y se aprecia que complementa las regulaciones vigentes en los aspectos técnicos y de seguridad que le competen. En este mismo sentido, se estima relevante, como ya se encuentra contemplado en el articulado propuesto, la participación de la Autoridad Marítima a través del Ministerio de Defensa en la redacción de reglamento que se pueda desprender de este proyecto de ley
con el objeto de poder armonizar adecuadamente los aspectos técnicos de seguridad y laborales. Para finalizar, reiterar por su intermedio, señor presidente, la disposición permanente de la Autoridad Marítima para que a través del Ministerio de Defensa Nacional poder brindar la asesoría y opinión técnica que nos sea solicitada en el marco de la tramitación de este importante proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, contraalmirante, por su exposición. Pasamos al siguiente expositor. Perdón. Sí, a capitán, disculpe. Le ofrezco la palabra. Estamos bien. ¿Sí? Ah, muy bien. Ya. Perfecto. Gracias. Bueno, si no hay preguntas. Sí. Diputado González, diputado Ulloa. Adelante. Gracias, presidente. Saludar con mucho afecto a Directemar. Los que somos del sur sabemos la importancia que tiene, bueno, no solamente los del sur, pero con mucha razón los que somos del sur vivimos permanentemente al lado con vocación marítima. Sabemos la importancia que tiene la actividad fiscalizadora fundamentalmente que realizan. Y de ese punto de vista quiero hacer un par de consultas por su intermedio, presidente. En primer lugar, ¿cuál es la visión respecto del reconocimiento que se le realiza por medio de esta ley a la actividad del buceo finalmente, más allá de las funciones fiscalizadoras que ustedes van a seguir cumpliendo? Porque mucha gente en esta mesa, en esta discusión, es importante, por ejemplo, conocer, creo yo, cuál es el día a día o cuál es la relación diaria, permanente, cotidiana que tiene Directemar, la Armada, con la persona que sale a trabajar en la mañana con el buzo. O sea, muchas veces se desconoce desde el norte cuál es esa relación. Que no es que muchas veces no es solamente fiscalizadora, es precautoria, es preventiva, fiscalizadora, pero con bastante razonamiento, con bastante cariño se realiza también ese tema. Si en el fondo se trata de salvaguardar la vida, pero eso es muy importante, creo yo, saber, más allá de las facultades que se mantienen y más allá de la dictación de los reglamentos, que es la parte técnica que finalmente sigue estando en manos de Directemar o de la Armada en general. Me gustaría saber cuál es esa relación y cuál es la visión que tienen ustedes respecto al reconocimiento a la labor del buzo en esta materia. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ulloa. Diputado Mauro González, luego pasamos a la respuesta. Gracias, presidente. Agradecer la exposición. Estaba en otra comisión, por eso llegué un par de minutos atrasado, pero yo quiero consultar, presidente, sobre la fiscalización y la tarea que tiene junto al Ministerio del Trabajo. Algunos han dicho que de alguna manera trabajan de manera autónoma o lejanos ambas instituciones. Tengo entendido que no es así, que existen convenios de colaboración, pero ¿cuáles son los efectos de esa fiscalización en sí? Porque también hay algunos que dicen, no, cuando se va a fiscalizar, por ejemplo, en embarcaciones o lanchas de la misma industria. Y yo entiendo que muchas veces se va a fiscalizar, pero son en embarcaciones de la Armada. Entonces, que puedan transparentar eso. ¿Y qué es lo que ven ustedes cuando van, no sé, a un centro de cultivo y hay hombres, mujeres, bus trabajando? ¿Qué es lo que ustedes fiscalizan? ¿En qué se fijan para hacer una acción, por ejemplo, de prevención? O cuando tienen que aplicar alguna sanción o suspensión, que la teoría la podamos materializar para entender de mejor forma la actividad y la responsabilidad que tiene la Armada, por un lado, y la que tiene también la Dirección del Trabajo. Gracias, presidente. Diputado Sandón. Muchas gracias por la exposición. Yo tengo algunas dudas, entiendo que están bastante de acuerdo con el proyecto, pero aquí hay una serie de definiciones, ¿no es cierto?, lo que ustedes también tienen, que el buzo especialista, el comercial, el instructor, bueno, contratista de buceo, y se supone que esto aplica para los que son dependientes, ¿no es cierto? Pero en definitiva ustedes son los que al final dan el certificado, el permiso, el carnet, lo que sea, para poder bucear. ¿Qué pasa cuando una persona deja de contar con esta cualificación exigida por Directemar? ¿Esa persona va a poder ser despedida por esta causa sin derecho a indemnización o lo que sea? No sé si se entiende la pregunta. O sea, si ya no tiene las condiciones y usted en el fondo le quitan el permiso para bucear, digamos, no sé si un carnet, no sé cómo será, ¿no? Esa persona va a poder ser despedida sin
derecho a indemnización, lo que sea, dado que dejó de tener las condiciones para hacer buzo. No sé si me entiende un poco la pregunta, porque aquí hay una cosa laboral, pero usted al final son los que dictan las reglas y las condiciones para que una persona sea buzo con esa categoría. Después se habla del reglamento. A mí me gustaría saber, en el fondo, este reglamento que hoy día tenemos. Hay muchas de esas materias que hoy día están reguladas en un reglamento que ustedes manejan. Entonces, mi pregunta es si van a haber más cosas en este reglamento, porque ¿qué sentido tiene repetirlo ya regulado por ustedes como órgano especialista en esta actividad? Entonces, si en este reglamento que se va a hacer hay más cosas que van a entrar, porque hoy día sabemos que ustedes tienen, son el organismo técnico para esto. Bueno, esas son las dos primeras, porque algunas las hicimos en la sesión pasada y quedaron más o menos resueltas. ¿Se acuerdan que hablamos de esta comparación que tenía con la DGAC, que en el fondo era el organismo técnico y hacía todo para las personas que volaban? Entonces, ¿por qué surge esta necesidad de hacer esta distinción pasando al Código del Trabajo con las personas que hacen buceo? Gracias, diputado Olavé. Tiene la palabra. Estamos como nunca. Presidente, primero saludar a los expositores. Además está decir la admiración que siento por la profesión y la vocación que ustedes tienen, pero eso no viene al caso, solamente lo quería decir por mi respeto por todo lo que hacen. Hay un tema. Este proyecto de ley, nosotros estamos en la Comisión de Pesca, junto con otros parlamentarios, y aparece la definición de buzo. Y ahí el subsecretario cuenta que se está elaborando un proyecto de, digamos, un proyecto de esta característica, al cual llega casi al mismo tiempo de que se empieza a discutir en la ley de pesca. Yo le hice una pregunta a la ministra y a los subsecretarios, me gustaría hacérsela a ustedes también. Primero, ¿es necesario hoy día una ley que regule esto? Eso es lo primero. Un poco para que entendamos el contexto, porque hasta el día de hoy existen las reglas súper claras, tanto para el buzo deportivo como para el buzo profesional, quien vive como oficio de este tema, como buzo, digamos, como, autónomo, tiene sus reglas súper claras, están los manuales, y hoy día no es llegar y meterse al mar, entonces tampoco hay una cierta profundidad, etcétera. Pero, ¿cuál va a ser la responsabilidad? Porque se le está dando con esto, y por eso creo que es positivo este proyecto, se le está dando con esto un cierto marco legal a aquel que va a ser como empleado hacer el oficio de buzo. Y eso se le entrega un marco en donde, en teoría, esta ley lo va a proteger. En el transitorio, en el último, digamos, artículo, en el transitorio habla del reglamento de esta ley, lo cual me gustaría más o menos saber qué tan involucrados van a estar ciertas partes para construir ese reglamento. Porque todos sabemos que las leyes salen de una manera, los reglamentos pueden tener otra, digamos, dimensión. Y la idea es que siempre sea en favor del trabajador. ¿Qué es lo que quiero terminar diciendo con esto? Es que se le está exigiendo al empleador privado ciertas normas bajo esta ley con los artículos. Pero ¿cuál va a ser el rol del Estado? ¿Por qué? Porque un pescador artesanal, ya, que se autocontrata o es su propio trabajador, etcétera, y todos sabemos que una de las cosas más importantes que un buzo tiene que tener al alcance es una cámara hiperbárica. Por ende, dentro, no me acuerdo cuál es el artículo, pero se le exige a la empresa que tenga una cámara hiperbárica. Eso en el caso de que trabajemos para una empresa que pueda tener al profesional y la cámara, porque no es solo la cámara, hay que tener el profesional. Hoy día en la región, en la quinta región existen como 4 cámaras hiperbáricas y así, pero estamos y escaseamos de eso. Entonces, con esto vamos a proteger a aquellos que van a trabajar para alguna empresa, pero a lo mejor estamos desprotegiendo para aquellos que tienen que meterse al mar igual para poder vivir y comer. Los independientes. Entonces, lo importante con esto es saber cuál va a ser el rol, o preguntarle a los invitados cuál creen ustedes, en la medida que puedan responder, el rol del Estado en base a un proyecto de ley que hoy día regula el privado, pero nuevamente el Estado
probablemente pueda zafar y no tenga ninguna responsabilidad con respecto a nuestros buzos. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Entonces le damos la palabra al contraalmirante Saavedra para que pueda responder. Subsecretario, después. Ya, muy bien. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio agradecer las palabras. Es súper positivo que el rol del Estado sea cada día más comprometido con los trabajadores y trabajadoras. Puntualmente, yo entré en la Marina en el año 90, en la Escuela Naval, y dentro de mis primeras funciones fue visitar las caletas de pescadores, estar en terreno para poder aprender de la función que hacen nuestros pescadores, buzos y demás en el borde costero, los recolectores de orilla. Y una de las actividades más profesionales que tenemos en Chile son los buzos. Ellos se cuidan, son familias enteras que trabajan de esto. Tienen problemas también de salud, como el mal de presión, sobre una cierta cantidad de metros, porque no cumplen algunas reglas que son clave. Pero puntualmente toda la zona de Puerto Montt al sur, donde hay áreas de manejo, donde la actividad productiva es netamente proveniente del mar. Y comentarle que de acuerdo a la experiencia, la cantidad de buzos que tenemos hoy en día, que son alrededor de 17.000, de un total de 40.000, tenemos pocos accidentes en Chile. Y me quiero detallar con la cantidad de buzos que tenemos, que son buzos mariscadores básicos, intermedios, buzos especialistas, y que van aumentando de acuerdo, obviamente, a la actividad que ellos hacen en metros de profundidad y la cantidad de horas o minutos que ellos pueden estar bajo el mar. Dicho eso, y al ser una actividad sumamente importante, y agradezco nuevamente por su intermedio, presidente, las preguntas, este proyecto de ley habla que va a proteger a los trabajadores y trabajadoras que van a estar comprometidos en esta acción, que es una acción que es bastante cansadora, que demanda mucho esfuerzo y mucho cumplir ciertas reglas. Por lo tanto, tanto los equipos de buceo que nosotros inspeccionamos anualmente, desde la función como inspectores de buzo, en los seminarios que hacemos anualmente en el norte, en el centro y en el sur de nuestro país, nos ha ido dando claras muestras de que los buzos se están preparando más, cuidan mucho más su salud, porque también tienen gente atrás que es una familia que depende de ellos. La edad de los buzos puntualmente no hay un límite, depende totalmente de los exámenes físicos y médicos que ellos deban hacer. Por lo tanto, este proyecto de ley creemos firmemente y apoyamos lo que han hecho muchas personas para que esto salga adelante, y que le va a dar un poco más de protección a las personas que son contratadas, sobre todo en un ambiente tan grande como la acuicultura, donde la cantidad de gente que trabaja para poder mantener esta gran industria es fundamental. Por la parte laboral de seguridad y salud, esto es lo que viene a darle fuerza, y sin duda que los contratos de trabajo de las empresas, cuando ya hagamos reglamento y estamos totalmente comprometidos, tendríamos que colocar mucho más detallado cuáles van a ser las capacidades que deberán tener las empresas, y me refiero a lo que se comentaba con las cámaras hiperbáricas que hoy en día faltan en Chile. Le vamos a dar una mejor protección a nuestros buzos. Eso es lo que le quiero comentar, y de alguna manera está comprometido. No sé si contesté todo lo que traté de hacer un gran resumen. Eso, señor presidente. Muy bien. Muchas gracias, contraalmirante Nelson Saavedra. Entonces ahora vamos a escuchar a la señora Pamela Gana, superintendenta de Seguridad Social, quien está conectada telemáticamente. Le ofrezco la palabra hasta por 10 minutos, señora Pamela. Muchas gracias. Primero, muchas gracias por aceptar mi conexión telemática. Yo tengo una presentación, no sé si la comparto yo o la tienen ustedes para pasar. ¿La comparto yo? La puedo compartir. Adelante. ¿La comparto? Perfecto. Sí, gracias. ¿Se está viendo ahí bien?
procede correctamente. Adelante, señora Pamela. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Entonces, bueno, la idea acá de la agenda de la presentación, un poco me pidieron que contara un poco lo que era la experiencia de la Suceso realizando un estudio bien especial que se hizo en Chile, que se siguió una cohorte, pero además de eso tengo algunas otras información de las acciones regulatorias y de fiscalización que se siguieron a posterior y obviamente alguna opinión como Superintendencia de Seguridad Social respecto al proyecto. Aquí solo un marco muy general que habla respecto de la normativa que se le aplica, seguramente ustedes ya lo han visto en otras presentaciones, ¿verdad? En el ámbito de seguridad y salud en el trabajo, que es parte de nuestras competencias como Superintendencia de Seguridad Social. Está el decreto supremo 594 del Ministerio de Salud que da el marco general para las entidades empleadoras respecto de los ambientes laborales, de genérico, no de solo de lo que se refiere a abusos, sino que generales de ambientes laborales. También en particular está el decreto supremo 752 del Ministerio de Defensa, que es el que ya comentaba sobre el reglamento de abusos, de buceo para abusos profesionales. Y también está la resolución exenta 1497, que es bien importante porque establece, esto es de 2017, establece el Ministerio de Salud, establece el protocolo de vigilancia a los trabajadores y trabajadoras expuestas a condiciones hiperbáricas. Y además hay varias distintas circulares de la Dirección General del Territorio Marítimo Mediterráneo, ¿verdad? Y también circulares de la Suceso que hemos ido emitiendo en virtud de nuestras competencias. Recordemos que la Superintendencia de Seguridad Social lo que hace es regular y fiscalizar a los organismos administradores de la ley, entiéndase mutualidades e ISL, no a las empresas en particular. Y aquí pasar un poco a lo que me pidieron que comentara, que es el estudio observacional de abusos dedicado a la acuicultura, que la Superintendencia de Seguridad Social contrató vía licitación, que se realizó un seguimiento a una cohorte de abusos profesionales de la salmonicultura de las regiones de los lagos y de Aysén entre los años 2014 y 2019. Uno pensaría que es más común en el mundo de la investigación o de la seguridad y salud del trabajo hacer seguimientos de largos periodos a trabajadores, lo típico que uno escucha en algunas publicaciones de revistas famosas, pero en realidad en Chile no tenemos mucho de esto, así que este fue un estudio bien innovador en su momento, que hizo este seguimiento a una cohorte de cómo iban evolucionando desde el 2014 al 2019. Se aplicaron las típicas técnicas de grupos de control, grupos de tratamiento, de observación, que cómo iban evolucionando. En este caso en particular estaba dado por aspectos como los años que habían estado trabajando como buzos. Ese era como el grupo que separaba a más expuestos o menos expuestos, y se le hicieron diversas evaluaciones de distinto tipo, neuropsicológica, screening fonoaudiológico, temas de audiometría, análisis de radiografías también, y otros instrumentos también de test, de cuestionarios para recoger información laboral y también del ámbito de la alimentación de estos trabajadores. ¿Cuáles son los resultados generales que se encontraron en ese estudio cuando se cerró en el 2019? Es que se presentan algunos factores de riesgo cardiovascular. Se encuentra que el 3,3% de los buzos en general de la muestra tiene hipertensión. Un 86,7% tiene un índice de masa corporal alterado, lo cual es un tema no menor. Existe un consumo de alcohol y tabaco mayores que la prevalencia nacional, y por cierto que esto potencia los riesgos cardiovasculares. Es importante notar que esto no es un estudio que haya hecho la Superintendencia, sino que es un estudio que hacen investigadores y nosotros actuamos como contraparte técnica de dicho estudio. Bueno, también no lo señalé, pero el estudio está disponible en nuestro sitio web, en su versión completa, en la dirección que aparece ahí arriba en nuestro sitio web. También otro de los resultados es que en el área neuropsicológica, entiéndase mental y cognitivo, se encontró que el 34% de los buzos se encontraban con algunas alteraciones de memoria en el trabajo, 68% presentaba carga mental, 75,8% presentaba fatiga física y mental, y claramente eso da cuenta de las exigencias laborales propias de un trabajo como eso, de que significa una inmersión que no está primero desarrollada en un ambiente que no es el propio de una persona natural, ¿verdad? Su ambiente natural.
En el área de la fonoaudiología, los resultados muestran que el 66,5% tiene alteraciones de variada intensidad con diferencia significativa entre los grupos de exposición. Como decía, los grupos de mayor exposición son aquellos, se consideraron aquellos que tenían más de 6 años de buceo, que el grupo control, que eran los que tenían menos. O sea, tienen más significativo los temas fonoaudiológicos. Y algunos de esos hallazgos fueron incompetencia labial, o sea, problemas, por ejemplo, para cerrar la boca, el crack o resalte de la articulación, esto que empiezan a sonar las articulaciones de la mandíbula, deterioro dental, malas posiciones dentarias, fatiga muscular perioral a mayor edad de las personas, por cierto, y con un mayor tiempo de exposición a buceo. También se encontró riesgo de pérdida auditiva en uno o ambos oídos, que aumentaba 2,6 veces luego de 6 años de exposición al buceo. Y se encontró ahí mucho más alta el riesgo de pérdida auditiva entre los que mientras más años habían estado trabajando en la actividad de buceo, y que el 23% de prevalencia de daño auditivo en el oído izquierdo y casi 25% en el oído derecho, esto con exámenes de audiometría, y con diferencias significativas entre el grupo de exposición y de menor exposición. Por otra parte, casi el 5% presenta osteonecrosis disbárica. Estos son necrosis o muerte de algún tejido óseo por acumulación de burbujas de nitrógeno. La incidencia estimada de esta patología fue de 3,5 nuevos casos cada 1.000 trabajadores, cada 1.000 buzos al año. Y esta enfermedad de osteonecrosis disbárica afecta principalmente al fémur y a los huesos de las articulaciones del hombro. Respecto a los accidentes laborales, si bien no se registraban tanto en el seguimiento que se hizo en ese momento, se encuentran que los típicos accidentes laborales relacionados al buceo son el barotrauma óticos, las lesiones cortantes propias de su actividad bajo el agua y lesiones osteomusculares. Y también el estudio consideró una encuesta de autorreporte de salud que se usa mucho en las investigaciones para ver la autopercepción de la salud, y lo que se encontró ahí principalmente que el 7,4% de los encuestados decía tener un dolor de cabeza recurrente, un 9,6% resfrío y tos con frecuencia, el 11,7% dolor de oído, el 17% enfermedades asociadas al buceo, el 21% dolor articular, el 4,8% reconocen haber sido trasladados por enfermedad por descompresión inadecuada. También el estudio incorporó análisis de riesgos asociados a las condiciones de trabajo en los centros de cultivo de salmón, y se encontró que las actividades más riesgosas están relacionadas, por un lado, al traslado al lugar de trabajo debido a las distancias y las condiciones que lleva el moverse hacia el lugar de trabajo, entiéndase riesgo de colisión, volcamiento, hundimiento. También otra actividad riesgosa se considera en el estudio tareas de retiro, porque implica sobreesfuerzo en la jornada laboral pasiva, realizando tareas de carga y descarga sobre las plataformas flotantes. También limpieza de playa, entre otras actividades que se realizan durante la jornada laboral pasiva. Y también otro elemento riesgoso es la recolección de mortalidad, que es un riesgo, por ejemplo, de enredarse en redes o en la manguera, el riesgo del efecto físico asociado al buceo de yo-yo, esto de subir y bajar, y la carga de peso en subida de mortalidad, levantamiento de plomo, inversión. Aquí cabe señalar que esto estamos parados en 2019 cuando se hace el estudio, lo que conocemos que también han evolucionado algunas de las técnicas durante este tiempo, que a lo mejor reduce algunos de estos riesgos, especialmente en lo que es la recolección de mortalidad. También el riesgo por distancia asociado a la lejanía y el aislamiento, lo que puede llevar a una menor capacidad de reacción ante requerimientos de, por ejemplo, traslado por accidentes disbáricos o de otro tipo. También el estudio encontró que respecto al equipamiento existían algunas deficiencias en la mantención general de los equipamientos, algunas máscaras u otro equipo, incluyendo el regulador de aire y la boquilla, eran compartidos por 2 o más buzos. También existía una baja percepción del riesgo laboral y ergonómico, lo cual siempre es riesgoso per se que una persona trabajadora subestime su propio riesgo laboral, porque lo lleva muchas veces a
que no tome las decisiones, no siga las instrucciones debidas, que detectan también esa baja percepción de riesgo en el grupo, y también se encuentra que la habilitación de los espacios de las faenas también están sujetos a varias mejoras. Respecto al tiempo y profundidad, se encuentra en el estudio de ese momento, recalcar que este es el cierre del 2019, que el 38% señaló bucear excediendo los 20 metros de profundidad y 16% señaló exceder el tiempo de los 50 minutos de buceo. Ahora, respecto de las acciones regulatorias que se han tomado desde la Superintendencia de Seguridad Social regulando a los organismos administradores, en el año 2018 se incluyó que los accidentes que ocurrían en condiciones hiperbáricas, pensando especialmente el tema de usos, es que se incluyera como un accidente grave. ¿Esto qué implica? Que sigue un procedimiento especial de investigación, lo cual esto es tanto con los accidentes fatales como graves, que toma un procedimiento de investigación que ayude a que no se repita el accidente a posterior, dándole una mirada preventiva. En el 2020 también sacamos una circular nosotros sobre el proceso que tenían que hacer las mutualidades para la vigilancia a la salud que ya había normado el Ministerio de Salud previamente, como lo mencioné. Y también se hizo una lista de chequeo de evaluación para el cumplimiento normativo para ser utilizado para las empresas, pensando que muchas veces las empresas dicen no sabemos lo que tenemos que cumplir. Bueno, se puso a disposición esta lista de chequeo que se trabajó en su momento en conjunto con la Dirección del Trabajo. Y también se dio instrucción a los organismos administradores, a las mutualidades del ISL, para generar un curso de capacitación de buceo seguro. También en el año 2022, respecto del Plan Anual de Prevención de Riesgo, nosotros como Superintendencia todos los años emitimos una norma que es el Plan Anual de Prevención de Riesgos que tienen que seguir los organismos administradores, las mutualidades del ISL, y se instruyó en el del 2022 generar una guía preventiva dirigida a los trabajadores que se desempeñan como buzos profesionales. Esa guía ya fue entregada en conjunto y se está trabajando con el Ministerio de Salud. Y también se entregaron directrices para la asistencia técnica que deben dar las mutualidades a las empresas. De igual forma, en el plan de prevención del 2023 y 2024 también se han seguido haciendo avances en esta línea, por ejemplo, tener mayor registro de todo lo que es vigilancia a la salud, dado que están obligados a hacer vigilancia a la salud según la obligación establecida por el Ministerio de Salud, y de acuerdo a los registros que nos han reportado las mutualidades a la Superintendencia de Seguridad Social, existe un total de 459 centros de trabajo con presencia de agentes de hiperbaria, de los cuales el 77% se encuentra hoy día en vigilancia de la salud. Uno diría tiene que estar el 100%, sí, y es un proceso que se ha estado trabajando para la mejora. Además de los datos reportados, indican que las mutualidades del ISL han informado 607 trabajadores expuestos a las condiciones de hiperbaria y 355 se encuentran en vigilancia de la salud. Ambas cifras deberían ser el 100% y se está trabajando para aquello. Ahora, respecto a algún dato que les puede interesar, y por eso lo incluimos en la presentación también, es respecto a cómo se ven las denuncias de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales. Lo que muestra este cuadro es que buscamos en nuestro sistema, nosotros como Superintendencia tenemos el registro de todas las denuncias que hacen los empleadores, tanto en accidentes como enfermedades laborales, y buscamos por la actividad buzo. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos que en el total del país, desde el 2016 al 2023, existen 609 denuncias por enfermedades y 3.335 denuncias por accidentes del trabajo, de los cuales la gran mayoría, más del 80%, son registradas en la región de los lagos. ¿Qué es lo que vemos? Que cómo se califican estas enfermedades. En el caso puntual de enfermedades, que es el cuadro de arriba, ¿qué es lo que observamos? Que del total de denuncias que se hacen, de las 609 que se hacen a nivel nacional de enfermedades profesionales en buzos, el 61,3% ha sido calificada como origen laboral. Les recuerdo que en enfermedades, en la total nacional, más o menos un 15% queda calificado como origen laboral. O sea, claramente en buzos es más la presencia de calificación. ¿Y qué enfermedades son las que están presentes? Tenemos osteonecrosis,
tenemos trastornos de adaptación, que es salud mental en menor medida, y síndrome del manguito rotador. O sea, principalmente las enfermedades que se han reconocido como origen laboral en todo este periodo 2016-23 son 330 y son osteonecrosis, que es uno de los temas que hablaba el estudio. Y en el ámbito de accidentes del trabajo, como decía, a nivel nacional han sido de todo este periodo más de 3.000 denuncias, de las cuales un 71% son calificadas como origen laboral y están principalmente relacionadas a barotrauma otítico, que es propio de la actividad, no digo que no sea evitable, sino que es algo propio, la herida de dedos de mano por cortes, enfermedades por descompresión, etc. Respecto de cómo aquí muestra un poco el detalle de cada uno de los años, más que entrar en la explicación, se los dejo ahí disponible, enviamos la presentación, así que se los dejo disponible, que es el mismo número general que habíamos presentado en la lámina anterior. Está en el detalle de año a año, cómo se van distribuyendo las denuncias de enfermedad y cómo son reconocidas o no como de origen laboral. Esto es lo mismo para los accidentes. Y respecto a lo que son los accidentes con resultados de muerte, nosotros en los datos que tenemos hay que lamentar 15 fatalidades entre el 2016 y el 23. Estos números pueden diferir de lo que tiene Directemar por cómo nosotros contamos, clasificamos esto, que primero que es reconocido como de origen laboral, muchas veces, tanto por ejemplo en el área minera, Cernagiomín, como Directemar en el área de buzo, se contemplan, se entran dentro de las lamentables estadísticas solo por haber ocurrido en la faena. En este caso, nosotros como superintendencia, dado que fiscalizamos y regulamos lo que es el seguro social de accidentes del trabajo, se contabilizan, se presentan, solo las fatalidades ocurrían en el contexto de dicho seguro, y en este caso tenemos que lamentar, por ejemplo, en el 2021 4 fatalidades, el 2022 2 y el 2023 2. Hay que señalar que todos estos casos pasan por procesos de investigación, principalmente de los organismos fiscalizadores pertinentes. Yo creo que esto a modo de resumen respecto a los accidentes y enfermedades, la principal causa de la enfermedad profesional es la osteonecrosis disbárica. A diferencia de otras ocupaciones en buzos profesionales, lo que yo señalaba es más alta la calificación de origen laboral, llega a un 61%, el nivel global del sistema es un 15% lo que se reconoce como de origen laboral, y esto principalmente porque la osteonecrosis disbárica está muy comprobado que está relacionado a la actividad de buceo, y como la ley exige esta relación directa entre la exposición al riesgo y el origen laboral, es más probable que se califique de manera correcta de esta forma. Y ya lo dijimos, las principales causas de los accidentes. Respecto al proyecto de ley en particular, por cierto que como Superintendencia de Seguridad Social valoramos enormemente que uno de los ejes centrales y principales del proyecto sea la seguridad y salud en el trabajo. Un aspecto de las condiciones de trabajo esenciales para un trabajo decente que se esté normando y profundizando al respecto, por cierto que lo vemos como algo muy positivo. En ese sentido, que refuerce la obligación de adoptar lo necesario para desempeñar las labores de buceo en forma segura, que se remarque en la ley, en el proyecto de ley es muy positivo, contando con aspectos que son identificados permanentemente como una debilidad, que se cuente con labores de asistencia de buceo, supervisión y aquella efectuada a continuación de la inmersión. También muy importante el relevar el descanso. Como yo señalaba, uno de los hallazgos del estudio era qué se hacía durante los periodos de la jornada laboral pasiva, y regular el descanso en este proyecto de ley es muy importante porque va en directa relación a la calidad de vida, a la salud de los trabajadores y la seguridad también. Registro del tiempo de inmersión que permita cumplir con las normas, y también de los implementos usados en la inmersión que sean los correctos y los adecuados, que estén en buenas condiciones. Es algo importante, por cierto, que el mandante tenga el rol activo en la prevención de los riesgos laborales. También esta guía de buceo seguro que contempla el proyecto de ley, yo ya señalaba que se lo habíamos normado a las mutualidades y al ISL, que estábamos en proceso con el Ministerio de Salud de elaborarla, pero por cierto que esté en una ley le da un mayor fuerza.
porque esto lleva a la asistencia técnica que tengan que dar también las mutualidades a las empresas en su rol de asistente técnico experto en prevención, y también la posibilidad como superintendencia de emitir una circular con las directrices también ayuda en aquello. Y el reglamento, por cierto, que apoya en todo lo que son las materias de seguridad y salud del trabajo para el correcto desarrollo de la actividad del buceo. Muchas gracias, perdón por pasarme en el tiempo, pero me parecía importante señalar algunos de esos aspectos. Pamela Gana, Superintendente de Seguridad Social, por su exposición. Me había pedido la palabra el subsecretario Giorgio Bocardo. Sí, bueno, por su intermedio, presidente, saludar a todos los diputados y diputadas y a todos quienes nos acompañan, en particular a las dirigentes del sindicato de busas, independientes de busa, que hoy día nos acompañan y que han sido parte bien importante de este proyecto. También saludar a don Néstor, presidente del sindicato Hijos del Rigor, que también fueron un actor central en este proceso. Solamente en primer lugar me gustaría destacar el trabajo conjunto que tuvimos con Directemar, tanto para el desarrollo de este proyecto, que tiene un componente bien técnico y que requería de un trabajo conjunto, pero también del trabajo en terreno, que nos permitió desplegar procesos de fiscalización, conocer in situ las dinámicas concretas a partir de las cuales se desarrolla este trabajo y a partir de eso poder hacer la presentación de este proyecto de ley. Solamente me iría a referir a dos consultas que se han hecho tanto en la sesión anterior como esta y que me parece importante reforzar. La primera, porque era relevante este proyecto. Como ya se ha señalado, el reglamento que regula la actividad de buzo es una actividad que regula justamente de manera técnica cómo se desempeñan las actividades de buzos independiente de su función. Si esto lo hacen de manera dependiente o independiente, sino que regula técnicamente cómo se realizan las actividades de buzo. Y en ese sentido creíamos necesario que hubiera una legislación que permitiera entregar las medidas de seguridad y salud en el trabajo a propósito de este proyecto, pero también que se expresaran en un reglamento que es específico de seguridad y salud en el trabajo, que es distinto al reglamento que regula la actividad de buzo en su capacidad técnica, y lo cual generaba problemas prácticos que a la hora de los procesos de fiscalización Directemar tenía el ámbito de atribución en la regulación y en la fiscalización de la actividad propia del buceo, pero no tenía competencias en materia laboral. De ahí la importancia de esto, y a nuestro juicio son un proyecto que, a partir de ese reglamento concreto, que hay que decirlo que la propia proyecto de ley establece que se va a hacer en consulta a Directemar y a la Dirección del Trabajo, viene a complementar el reglamento que ya existe y que regula la actividad de buzos. Algo que me parece importante señalar, a propósito también de la exposición de la superintendenta, es que hay un componente que, si bien es bien técnico, es bien decidor a la hora de que todo lo que estamos discutiendo aquí tenga efecto concreto, justamente para evitar o disminuir al mínimo los riesgos a los cuales están expuestos buzos y buzas, que es el siguiente, que es el registro electrónico de tiempos de inmersión, de tiempos de buceo, de tiempos de descanso, de profundidad en la cual se realiza la actividad, y que durante los tiempos de descanso no se realicen actividades conexas, que muchas veces son las que generan los accidentes. Esto va a tener dos efectos concretos. El primero, justamente, tener una herramienta práctica para evitar que las personas se expongan a estos riesgos, pero también va a resolver otro problema concreto, que es que va a expandir de manera muy significativa nuestras capacidades de fiscalización. Porque dadas las características de estas zonas geográficas, podríamos duplicar, triplicar, cuadriplicar las cuadrillas de fiscalización y seguiríamos estando a 8, a 10, a 12 horas de los pontones para poder hacer una fiscalización. Por lo tanto, este registro electrónico creemos que es clave, y adicionalmente se incorporan más responsabilidades en seguridad y salud en trabajo a las empresas mandantes, que también creemos que eso es clave en un contexto en donde hay una gran cantidad de empresas contratistas que se desenvuelven con distintos estándares de calidad. Así que en ese sentido nos gustaría ratificar que creemos que este es un proyecto muy necesario, que viene a responder a un objetivo muy específico, pero que creemos que va en la dirección correcta y complementa el trabajo que ya venía realizando y realiza Directemar, que es la regulación propia del desarrollo técnico de la actividad de buzos. Gracias, subsecretario. Le ofrezco la palabra al diputado Ulloa, luego el diputado González.
Gracias, presidente. Saludar con mucho cariño a las organizaciones que dieron finalmente la pelea y que gracias a ellos hoy día estamos legislando, que están con nosotros, tanto en forma presencial como telemática. Preguntarle a doña Pamela, bueno, aprovecho de saludarla con mucho afecto, doña Pamela, preguntarle un par de cosas, porque a mí lo que me interesa, de acuerdo a los estudios que tenemos y de acuerdo a los estudios que usted señaló, que hay enfermedades naturalmente degenerativas, la que usted señalaba, fundamentalmente el tema de la relacionado con los huesos, ¿cierto? Cáncer de hueso, producto del nitrógeno, de tanta exposición al nitrógeno. Y también fundamentalmente el famoso mal de presión, que es finalmente lo que causa, yo creo, la muerte o la afectación más vital que tienen muchas personas que se dedican a la faena del buceo. Y el gran drama, finalmente, doña Pamela, ¿cierto?, es encontrar un lugar donde tengamos la cámara hiperbárica dentro de un rango de tiempo, que el tiempo en esos casos es vital. En Puerto Montt tenemos uno privado, en Ancud teníamos uno público. Gracias, efectivamente. Tenemos, pero finalmente lo que me llama la atención... ¿Ah? No. Oye, agradezco la rapidez del diputado Lavea, pero Lavea es tan rápido, perdón. Perdón, doña Pamela, el diputado Lavea con su acostumbrado humor me saca de la concentración, pero aquí lo fundamental, doña Pamela, por su intermedio, presidente, es en cómo mejoramos los tiempos para que el buzo finalmente, que es el famoso mal de presión, que es el fenómeno que puede causar la muerte, ¿cierto?, en poco tiempo, tengamos mayor cobertura. Y aquí es fundamental el rol que ejerce la superintendencia como fiscalizador de las mutuales, ¿cierto?, de los organismos administradores de la ley 16.744. Entonces, más allá de la prevención, porque finalmente aquí tenemos, como usted lo dice en un gráfico, ¿cierto?, tenemos sobrepeso, etcétera. Efectivamente hay sobrepeso, factores de alcohol, factores de droga muchas veces. Hay un trabajo preventivo muy importante. Pero yo no me voy a referir solamente a eso, porque también hay que trabajar en ese punto, sin duda. Pero a mí lo que me interesa es el riesgo de fallecimiento, que hay que aminorarlo lo más rápido posible. Entonces a mí me llama la atención los centros que usted hablaba de un 70 y algo por ciento, que todavía de cierta cobertura en un 70 y tanto por ciento. No sé si se refiere a la falta de cámara, a la falta de atención de la cámara hiperbárica, porque aquí lo fundamental es eso, contar con esta red de protección en cercanía, con traslado oportuno y muchas veces también, ¿por qué no decirlo?, con personal adecuado. Hemos tenido muchas veces cámara hiperbárica, pero la paradoja es que no teníamos el profesional a cargo. O sea, se dan todo ese tipo de cosas, superintendenta. Esa es la observación y la pregunta: ¿qué vamos a hacer para mejorar este aspecto, doña Pamela? Gracias, presidente. Gracias, diputado Ulloa. Recuerdo que tenemos una sesión especial de sala a las 7:30, por lo tanto esta sesión va a ser un poco más corta. Tenemos más invitados también, están las dirigentes esperando también para exponer. Entonces les pido también más brevedad. El diputado González había pedido la palabra. Diputado González. Sí, presidente, voy a ser muy resumido en la consulta a la suceso. Vemos acá que se ha dicho que los accidentes quizás son pocos. Se habla de 15 muertes entre el 2016 al 2023. El problema está en los efectos, en las enfermedades, que son graves. Alteraciones o daños físicos, psicológicos, riesgo auditivo. Y la pregunta es, ¿cómo este proyecto, porque eso al final, presidente, es lo que nos interesa, cómo este proyecto va a ayudar a prevenir o a terminar con estos efectos negativos que usted acaba de señalar? ¿Cómo este proyecto lo ve usted, si va a servir tal como está? Y es la misma consulta que le voy a hacer a don Néstor, que lo veo ahí conectado, o a María. Si a ellos le hace sentido este proyecto, cómo está presentado para evitar estos riesgos. Porque de lo contrario, si empezamos a hablar de las cámaras o del sistema de salud, vamos a entrar a otros temas. Es cómo este proyecto realmente nos va a ayudar, si es suficiente o se puede hacer un poco más, porque en definitiva es evitar riesgos, evitar enfermedades y por supuesto evitar accidentes fatales. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Levé. Gracias, presidente. Bajo la misma línea de quien me antecedió, voy a ser bien breve porque me gustaría también escuchar a quienes están por exponer. Pero me da la impresión, esto para subsecretario o también para
para Almirante, es que no existe un seguro para buzos o buzas, porque me imagino que es caro probablemente asegurarlo o pertenecer. Entonces creo, presidente, que a lo mejor esta ley tiene que tener un tinte o algo que pueda ayudar a aquellos que, porque una cosa es regularlos bajo la ley y protegerlo, pero ¿qué pasa cuando la señorita, que no me sé su nombre, pero está buceando y, como bien dice el diputado, no pierde la vida, pero sí se ve afectado? Porque entre más buceo, más probabilidades tengo de verme afectado física y psicológicamente. Están así que, al igual que los paracaidistas, de diferencia que el nivel de muerte por ser paracaidista es casi cero. Pero el problema son las lesiones o son, digamos, los traumas que vienen por ese oficio o por ese deporte. Entonces, presidente, yo quiero que el Ejecutivo tome en cuenta algo. ¿Cómo podemos lograr que este proyecto también incentive a las aseguradoras a que generen también un plan conjunto con esto? Porque no sacamos nada con protegerlo si no los vamos a asegurar. Creo que ese es un tema que está no se ha tocado acá, y me gustaría que el Ejecutivo se pronunciara o generáramos incentivos positivos para poder ir en algo que los pueda proteger durante y después. Gracias. Gracias, diputado. Entonces, le ofrezco la palabra a la superintendenta Pamela Gana para que pueda referirse a las preguntas que se hicieron. Adelante. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, un poco un común denominador entre la pregunta del diputado Ulloa y el diputado González es la importancia de la prevención. Por cierto, que cuando uno habla de seguridad y salud en el trabajo, y siguiendo las directrices de muchos años de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en su inicio de la OIT, estamos hablando por allá por 1919, el centro era cómo abordábamos la entrega de alguien que ya se había enfermado, qué hacíamos con ellos, ¿verdad? Y que, por cierto, eso sigue presente. Pero desde ya hace mucho, de la década de los 80, que internacionalmente se está relevando todo lo que es la prevención como el centro. Tenemos ejemplos claros hoy día y hace unos años cuando hablábamos de COVID, todo lo que era protocolos preventivos. Recién la ley Karin, que entró en vigencia el jueves pasado, todo el foco preventivo. En este aspecto, por cierto, que también es muy importante los aspectos preventivos, porque el cumplimiento estricto de normas de seguridad y de salud podría no requerir nunca una cámara hiperbárica. Creo que eso hay que tenerlo en el centro, pero por supuesto que cuando ocurre algo que lleva a la necesidad del uso de una cámara hiperbárica, tiene que estar disponible para el uso de la persona trabajadora que lo requiere, ¿verdad? Y en ese sentido es importante tener presente que nosotros, como Superintendencia de Seguridad Social, supervisamos, regulamos, fiscalizamos a los organismos administradores, pero también estamos sujetos en un marco legal hasta donde pueda llegar nuestras competencias. Y por lo tanto, nosotros obviamente no tenemos la competencia de entrar a sentarnos a un directorio para la administración, pero sí creemos que es muy importante que, por ejemplo, este proyecto señala específicamente en el artículo 145 bis F, que los organismos administradores deberán, las mutualidades, el ISL, deberán poner a disposición de los empleadores una guía de buceo que contenga un método de trabajo correcto, medidas preventivas y los lineamientos para la elaboración y procedimientos de actuación en caso de accidente. Hoy día no existe eso. Nosotros podemos, como superintendencia, normarlas, pero es muy distinto que esté en una ley consagrada, y ahí también se incluye aquellos que requieran el uso de cámaras hiperbáricas. Por lo tanto, ciertamente, la aprobación de una ley como esta nos va a dar más espacio para poder exigir traslados especiales, uso de cámaras hiperbáricas en lugares estratégicos que permitan la correcta tratamiento de las personas trabajadoras que así lo requieran. Por lo tanto, creo que es un avance este proyecto de ley en aquello. Y ahora, respecto a lo que señala el diputado Lavé, respecto a los seguros de buzo, recordar que la ley de accidentes el seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que es la ley 16744, cuyos administradores de ese seguro son las mutualidades, entiéndase la H, la Mutual de Seguridad, el IST y el ISL, ellos precisamente son el seguro y no un seguro solo para una actividad económica. Todas las entidades empleadoras, todos los empleadores sin exclusión, bueno, excepto algunos, las Fuerzas Armadas, por cierto, tienen que la obligación de cotizar
al Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Por lo tanto, en el caso que usted señalaba de estas enfermedades que puede llevar, tiene las prestaciones el trabajador y la trabajadora. El Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales tiene dentro de sus principios más importantes la solidaridad y por lo tanto, independiente de quién sea el que se enferma o se accidenta o fallece, tiene derecho a las prestaciones, 3 principalmente, que son las prestaciones preventivas, que ojalá fuera lo más fuerte para que nunca ocurran los accidentes y las enfermedades, pero en caso de que ocurra, tiene derecho el trabajador, incluidos los buzos, porque están cubiertos por este seguro, todas las prestaciones médicas hasta su total curación y también las prestaciones económicas, entiéndase el reemplazo de la remuneración en el momento que esté con un reposo transitorio, o si la enfermedad o el accidente originó una pensión, una invalidez permanente, también tiene derecho a una pensión de invalidez permanente financiada por el Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Y si lamentablemente fallece, también contempla este seguro las prestaciones de sobrevivencia a sus familiares, a sus sobrevivientes. Por lo tanto, están incluidos dentro de dicho seguro, no requiere de una prima adicional para entregar todas estas prestaciones. Perfecto. Muchas gracias. Superintendenta, le pido a la señora Rayén Valdivia Peralta, quien representa al Sindicato Independiente de Mujeres Buzos Profesionales, que pueda pasar a la mesa para exponer. Ya, adelante. Mire, escuchemos primero a la dirigente para después hacer las preguntas. Lo que pasa es que estamos contra la hora, diputado Lavé. Son las 9:72. Bien, bienvenida. Rayén, por favor, puede estar por 10 minutos. Su micrófono está ahí. ¿Ahí sí? Ya, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Rayén Valdivia y yo represento al Sindicato de Mujeres Buzos Profesionales. Para los que no nos conocen, que no es muy común las mujeres acá, nuestro sindicato se formó para dar a conocer la existencia y la labor de las mujeres buzos. Somos profesionales, somos trabajadoras y estamos aquí. Actualmente tenemos 5 representantes que están conmigo para que vean que las mujeres buzo existimos. Este ya no es un rubro donde predominan solamente el género masculino. Somos muchas mujeres que se han adaptado a áreas que previamente se conocían así, como lo es la minería, la marina mercante, la pesca, etc. Hoy en día ya nos hemos integrado. Las miembros de nuestro sindicato somos buzos profesionales, en posesión de una o más matrículas profesionales, que incluyen, como se mencionó anteriormente, buzo básico, intermedio, comercial, especialista, supervisoras, operadoras de cámara hiperbárica. Tenemos un alcance además que va a lo largo de todo Chile. Nuestras socias trabajan en estas distintas áreas, desde las salmoneras, buceo científico o industrial. Nos desempeñamos con las mismas habilidades que nuestros compañeros hombres. Sin embargo, enfrentamos una notable diferencia a la hora de buscar oportunidades laborales. Las empresas nos cierran la puerta y nos niegan la oportunidad de trabajar por el simple hecho de ser mujeres. Nos hemos unido porque somos capaces, responsables y cumplimos con nuestro trabajo al igual que cualquier otra persona. Y por eso queremos la oportunidad de poder trabajar de la misma forma. Muchas de las excusas que se ocupan son temas de habitabilidad o de baños, y en general se toman porque no hay conocimiento de cómo funcionan. Los baños unisex sí son aceptados cuando son menos de 10 personas, pero lo ocupan como una excusa para no contratarnos. Queremos poder cambiar estas cosas. Agradecemos la inclusión en la conversación sobre este proyecto de ley para los buzos. De nuestra parte queremos hacer un especial hincapié en la importancia de la paridad de género dentro del rubro. Sabemos que se hace mediante cuotas de género y creemos que es realmente necesario que eso se exija dentro del buceo, pero que se exija dentro del área del buceo. Muchas veces las empresas cumplen cuotas de género contratando dentro de la empresa secretarias y cumplen su cuota, pero no contratan ningún abuso. Entonces necesitamos que se haga por área, que nos tomen nuestra matrícula profesional tal como corresponde. Además, agregar que hace pocos días, como se mencionó, entró en vigencia la ley Karin, que esperábamos fuera un aporte y nos ayudara. Sin embargo, muchas empresas tomaron esto como que iba a ser un problema tener mujeres, porque ahora tenían más medios para hacer denuncias. Y de todas formas, nosotras queremos participar y la ley Karin también protege a los hombres. Todos podemos denunciar temas de acoso. Es para proteger a los trabajadores y no es un motivo para cerrarle la puerta a las mujeres. Como segundo punto, ya dentro del proyecto, queremos destacar que el buceo es un trabajo que requiere un gran esfuerzo físico y debería ser tratado como tal.
incluyendo la consideración de una jubilación temprana para los y las trabajadoras expuestos a condiciones hiperbáricas constantemente. Es un punto que se ha planteado ya anteriormente durante las reuniones y es importante que no lo pasemos por alto. Una de las afecciones más graves que se mencionaron durante este tiempo fue la osteonecrosis disbárica. La ACH nos realiza un examen anual para ver que nuestras condiciones físicas estén adecuadas para realizar labores de buceo. Sin embargo, dentro de este examen se hacen radiografías. Las radiografías detectan la osteonecrosis disbárica cuando ya es muy tarde. Por lo general, cuando ya pasaron 3 o 4 años que el buzo sufrió esa enfermedad y ya no hay un punto de retorno. No hay nada que ese buzo pueda hacer y ese buzo no va a poder volver a bucear. Sin embargo, existe la resonancia magnética, que sí lo detecta a tiempo y que sí se podría implementar como una medida de prevención y cuidado a los trabajadores. Finalmente, en cuanto a la seguridad, es de suma importancia la incorporación de las cámaras hiperbáricas a una distancia, ojalá menor de 4 horas y si puede menor, aún mejor, porque eso es lo que realmente va a salvar la vida de un buzo. Actualmente también podría mencionar que las cámaras hiperbáricas, hay personas que tienen cámaras particulares en embarcaciones, porque siguiendo lo que nos dice nuestro reglamento, cuando se bucea sobre 40 metros o a más profundidad de 40 metros, para explicarlo mejor, tiene que haber una cámara hiperbárica cercana. Entonces, si las empresas pueden contar con estas cámaras de manera privada, ¿por qué nosotros no podemos? Hay puntos estratégicos donde podríamos tener cámaras que salvarían vidas, como lo son, por ejemplo, si buscan ustedes todos los puertos, las capitanías de puerto que rigen, esos son lugares estratégicos. Si tuviéramos una cámara en cada de esos puntos importantes, tendríamos las cámaras a menos de 4 horas y podríamos salvar vidas. Por nuestra parte o por mi parte, esos son los puntos que creemos importantes para agregar a este proyecto de ley. No sé si mis compañeras quieren agregar algo. Muchas gracias, señora Rayén Valdivia Peralta. Sí, adelante, por favor. Si indique su nombre, por favor, para el registro. Hola, buenos días a todos los presentes. Mucho gusto de conocerlo. Bueno, como aquí está mi compañera nos presentó, somos el Sindicato Independiente de Mujeres de Buceo. Ya, aquí, disculpe, mi nombre es María Inés Charlín. Ya, quería expresar y agradecer esta invitación tan importante que habla de nuestro trabajo, de nuestro rubro, de nuestra pasión, por las cosas que nosotros luchamos día a día. Y es bonito ver cómo todos conversan y hablan y discuten de buceo. De repente a veces palabras técnicas. Nosotros con todo el corazón quisimos aportar. Hemos hecho un trabajo, todo, tripartita. Hay que estar consciente en eso. Que esto, lo que estamos haciendo, yo creo que estamos haciendo historia. ¿Por qué? Porque el buceo se ha transcurrido paso a paso, historia a historia, pequeñas modificaciones donde han hecho, y doy fe, que han minimizado los riesgos, pero aún así nos sentimos en pañales. Y también expresamos esto, de estos puntos que nos parece relevante. A lo mejor no tenemos todo, pero ya un poquito suma, yo creo. Yo creo que suma. Y no sé, y aparte vengo acá representando a todas mis compañeras. Rayén, si se pueden acercar, por favor, chiquillas. Quiero aquí presentar y que nos conozcan. Acá el esfuerzo que hemos hecho de estar acá, somos un sindicato nacional, donde nos juntamos, donde acá estamos de corazón, porque todas tenemos dificultades. Estamos el 70% de las mujeres sin trabajo, y me da pena, mucha pena. Y yo quiero que esto nos ayude a mejorar, ¿ya? Nosotros no queremos... disculpe, me emocioné. Quería presentar aquí a mis compañeras. Tomé de protagonismo para que todas la conozcan. Nancy, Tamara, Carmen y Rayén, ¿ya? Muy bien. Quiero
disculpe la emoción, porque el buceo, el mar es pasión, es trabajo en unión. A veces podemos tener diferencias, pero en tormenta nos tenemos que unir y tenemos que remar todo para un mismo lado. Y por favor, y de corazón se lo pido, paren de la discriminación, porque de repente nos asustamos. La ley Karim nos confunde porque de repente a veces es masculinizado y de repente dice que, claro, nosotros no podemos trabajar. Y aquí presente la autoridad marítima de lo que nos dan los carnets, ¿cómo ellos van a ser sobrepasados a los empleadores? Díganme, ¿cómo van a ser pasados los empleadores que un empleador llegue y te diga cuántas veces te han dicho a ti, no, mujeres no ocupamos? ¿Por qué? Porque son conflictivas, por muchas más cosas, porque me puedo extender en este tema y me gustaría conversar y que nos apoyen. Ya. Muchas gracias. Disculpe la emoción y esta es mi primera vez. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Le agradecemos a toda la dirigente. Quiero nombrarlas una por una. Bueno, la señora Rayén Valdivia, la señora María Charly Navarro, la señora Nancy Escobar Rivas, la señora Tamara Vega Enríquez y Carmen Becerra, que han comparecido a esta comisión de trabajo para exponer respecto a este proyecto de ley sobre uso. Así que muchas gracias por haber comparecido a esta comisión. Sí, está el diputado Lavey, que había pedido la palabra hace un rato, y luego el diputado Ulloa. Gracias, presidente. Si puede pegar su micrófono. ¿Cuál? ¿Qué hago? Ese está ahí. Gracias. Sí, porque se han mandado un barra más grande con los micrófonos abiertos. Presidente, primero agradecerle a usted, mirándole a los ojos. También siento un gran orgullo por el mar y por el oficio que es el buzo. Yo solo les quiero decir que este proyecto de ley viene y llega a buena hora. Pero yo me quiero quedar centrado en algo, presidente. Es que me cuesta creer que una mujer buza o un hombre buzo tenga un accidente laboral y la H o cualquier aseguradora la vaya a contemplar como un accidente laboral de una persona que trabaja en un mall, una persona que trabaja transportando o trabajando como chofer de un vehículo o un abogado, o pongan el nombre que quiera, porque son trabajos que son técnicamente distintos a cualquier otro. Porque como bien decían ustedes, con esto termino para darle más tiempo a los demás diputados, cuando se está bajo 30 metros, bajo el agua, la toma de decisión es totalmente distinta que cuando estamos en superficie. Cuando se le enrea lo que sea, tienen que tomar decisiones. Por ende, me cuesta creer que el señor abogado de la asociación le vaya a dar en favor a ustedes el tema de un accidente laboral. Por eso yo quiero y pido que el Ejecutivo tome conciencia de lo que se está hablando hoy día y pueda poner en este proyecto de ley, porque yo no lo puedo presentar como indicación porque sería inconstitucional. Entonces le pido y empujo al Ejecutivo que ponga en valor y que proteja no solo laboralmente con una ley que diga el buzo es un trabajo formal, sino también que la aseguradora y todo lo que conlleva ser formal lo ponga en valor, porque yo les voy a decir, a veces nosotros desde el Parlamento entregamos salvavidas de cemento y hacemos proyectos de ley que nos estamos escuchando a todos los actores y finalmente tenemos que echar pies para atrás 4, 5, 6 meses después, como lo es la lamentable ley del grabado patente de los autos. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Ulloa. Gracias, presidente. Voy a aprovechar que está doña Pamela todavía por su intermedio, presidente, porque me interesa mucho este tema que han expuesto la dirigente a modo de ejemplo. Lo que pasa es que hoy día no tenemos una regulación, por eso es que el proyecto de ley tiende en primer lugar a un reconocimiento, es decir, a una regulación, a reconocer esta función. ¿Qué es lo que hay hoy día? Por ejemplo, lo que nos dice la dirigente, quiero decir muy claro, y por eso es que quiero aprender en conjunto con hacer la pregunta. Nos dice ella que con un examen, una resonancia magnética, ¿cierto? Escuché, se haría más preventivo, sería mejor ese examen porque no permitiría una lesión permanente en un trabajador, ¿cierto? Ya. Eso es un tema. En segundo tema, tengo que reconocer, porque esto no es una lucha de clase para nadie,
es una actividad de riesgo, pero el empleador ha mejorado su práctica, eso hay que reconocerlo. Pero sigue siendo una actividad de riesgo, necesaria, obviamente, para la zona nuestra, la zona sur. Entonces, doña Pamela, mi pregunta es la siguiente, por su intermedio, presidente. Hoy día no tenemos reconocimiento, pero usted ha dicho dos cosas que me parecen clave. Tenemos la necesidad, de parte también de los dirigentes y de los propios trabajadores, de tener cámara hiperbárica, porque eso nos salva la vida. Obviamente tenemos que trabajar en mayor prevención, autocuidado, etcétera, etcétera, eso no me cabe ninguna duda. Pero las cámaras salvan la vida. Y en segundo lugar, yo creo, doña Pamela, que no es necesario, ¿cierto?, lo que nos decía la trabajadora. Con una resonancia evitamos una lesión permanente. Pero es necesario tener una ley, que dictemos una ley acá que diga que en caso de una enfermedad el médico o la administradora del seguro de accidente del trabajo y enfermedades profesionales deberá dictar una receta que diga una orden determinada médica. No, ¿cierto? No necesitamos tanta especificidad en una norma. Mi pregunta es la siguiente: ¿usted hoy día tiene facultades para que esa situación no siga ocurriendo? Segundo, ¿tiene facultades para que, sin ley, tengamos cámara hiperbárica operativa en zonas donde salven la vida en caso de necesidad? ¿O con este reconocimiento que vamos a hacer a través de esta ley, que reconoce esta actividad como un contrato nuevo dentro de los contratos especiales del Código del Trabajo, usted va a tener mejores herramientas para evitar este tipo de prácticas hoy día o para exigir mayor garantía a las administradoras de la Ley de Accidentes del Trabajo? No sé si me entiende, doña Pamela, que por ahí va mi consulta. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Mire, están llamando a la sala para dar curso a una sesión especial, entonces vamos a dejar la interrogante pendiente para la siguiente sesión. Tenemos un invitado también pendiente, que es don Néstor Sangüesa, que está conectado, está esperando exponer, presidente del Sindicato de Curso de Rigor, y es uno de los principales promotores de la ley, según me dice el diputado González. Por lo tanto, sería bueno escucharlo con tiempo para que pueda exponer toda su visión al respecto. Entonces queremos invitar al señor Néstor Alejandro Sangüesa para la siguiente sesión para que pueda exponer con tiempo suficiente. Si no, ahora tendríamos 2 o 3 minutos y obviamente con eso no alcanza a poder describir bien y expresar su opinión. Entonces también dejamos... Sí, mire, superintendenta, sí, lo que ocurre, superintendenta, es que tenemos una... Sí, la vamos a invitar la siguiente semana. Sí, lo que ocurre es que tenemos que partir a la sala, hay sesión especial ahora en este momento, entonces para que podamos absorber las preguntas, le invitamos a la siguiente sesión, superintendenta, como también a las dirigentes para que puedan concurrir. Entonces, para poder hablarlo con tiempo y no de forma apurada, y que podamos también contrapreguntar. Esa es la idea, superintendente, así que le agradecemos mucho su exposición y su buena disposición. Bueno, también agradezco la presencia de nuestros invitados, el contraalmirante Saavedra, el capitán y las dirigentes de los buzos, Sindicato Independiente de Mujeres Buzos Profesionales, María Charlín Navarro, Nancy Escobar, Tamara Vega, Carmen Becerra y Rayén Valdivia. Así que por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.